muchísimo gusto presentarles y tener como invitado al maestro y chef Juan Manuel Carvajal. Él es maestro de tiempo completo de la Universidad del Caribe. Juanito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir aquí y estar contigo porque es una delicia hablar de todo lo que abordamos en este programa. Qué bueno, Juanito, que te gusta. Pues además ahora es un tema, caray, que creo que es apasionante. Por lo menos a ti te apasiona mucho, que es la influencia de la cocina árabe en la comida mexicana. ¿Sí existe esta influencia en realidad? Mira, tenemos que ponernos primero a pensar que los conquistadores son españoles, pero fueron conquistados por los árabes. Ellos estuvieron después de casi 600 años de dominio árabe en España, adoptaron una cantidad enorme de hábitos, cultura, gastronomía, astronomía. Toda la vida de la península ibérica estaba bajo el dominio árabe. Entonces, obviamente, sí, es una cantidad de tiempo enorme. Entonces, ellos traen como conquistadores ya un background de ingredientes, de procedimientos, de cosas que ellos habían aprendido de los árabes, porque los árabes se los habían traído a ellos desde el lejano oriente. Entonces, ellos son los que les traen una cantidad enorme de ingredientes y ellos a su vez se los traen a México. O sea, cuando conquistan México, ellos ya tenían muy pocos años de haberse separado del mundo árabe. Fueron los reyes católicos los que expulsan a los árabes. Entonces no tenían mucho, estaban nuevecitos como independientes, no tenían mucho. Entonces tenían muchas costumbres, muchos hábitos, y todo lo que habían aprendido de los árabes lo tenían recién. Entonces ese mestizaje que se da en México por la cocina que ellos traen y las costumbres que ellos traen, la cultura que ellos traen, pero ellos a su vez habían recibido una influencia que es la influencia árabe. Entonces, sí existe esa posibilidad, está presente dentro de la cocina mexicana, porque adoptamos muchas cosas de la cocina española, y de ahí se hace se integran esas tres cocinas, la cocina árabe como influencia dentro de la cocina española, y la cocina española influencia en la cocina mexicana. Juan, ¿cuáles son los ingredientes, los ingredientes o los elementos más importantes que nos trajeron los españoles a América, claro, de influencia árabe? Sí, mira, yo creo que ahí lo más importante, yo no sé los puristas si me van a agarrar a golpes, pero no me importa. Yo creo que el ingrediente más importante que traen los españoles a México, que heredan de los árabes, una son las especias, porque aprenden a cocinar con especias, y la reina de las especias, la canela. Los árabes enseñan a los españoles a perfumar las cosas con canela. Entonces, el ingrediente maestro de estas especias es en la cocina española es la canela. Y dos, el arroz. El arroz lo traen los árabes a España. Después España lo adopta, lo aprecia, lo hace suyo. Inclusive hay arroz de denominación de origen valenciano, pero todas estas cosas las aprenden de la dominación árabe, o sea, y los persas, todo este mundo que está ahí atrás del Magreb, del Levante, todo eso el mundo que está atrás del Levante, los influencia mucho en su cocina. Entonces, esos dos ingredientes, y aparte muchas cosas más, está, por ejemplo, las almendras, todo lo que son almendras, lo que son frutos secos, la granada, por favor, la granada es súper mediterránea, pero de la parte que está en el norte de África y el Levante. Entonces, todo eso llega a España, y lo adoptan ellos. Otro ingrediente importantísimo que viene desde la India, el azafrán. Sí. Entonces, esas cosas las traen los españoles consigo. Entonces, nosotros las adoptamos. El uso de los aceites, por ejemplo. Los aceites también son esa parte mediterránea, y también las mezclas que se hacen en la conservación de los platos a base de aceite que hacen los árabes, también se los traen a los españoles, y los españoles nos los traen a nosotros. Por ejemplo, perdón que te interrumpa. Hablaste del arroz. El arroz es chino, ¿no? Sí, el arroz es completamente asiático. El arroz asiático, pero son los árabes en sus dominaciones. Acuérdate que todo el mundo, los musulmanes llegaron hasta el norte de los Himalayas, al sur del Himalaya, norte de Pakistán, toda esa zona. Ahí, a mí me encantó estar en India y ver la dominación
persa y árabe y musulmana en el norte de la India. La comida del norte de la India difiere mucho de la del sur, entonces, pero ahí ves la influencia de la cocina árabe, ¿no? Entonces, todo ese bagaje de ingredientes y de cosas que aprenden a hacer ellos hasta allá, lo arrastran a todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, y ellos, por supuesto, en España, se lo dan a los españoles, y los españoles nos lo traen a nosotros. Entonces, es como una cadena de eventos históricos que se apoyan en ese intercambio de culturas y de comercialización de ingredientes con otros pueblos que estaban aledaños a esta situación política, ¿no? Sí, dime una cosa, y por ejemplo, la cocina barroca de México, ¿no? ¿Hay presencia árabe también en la cocina barroca? Mira, al presentarse este movimiento artístico, porque se desarrolló en todos los expresiones culturales y artísticas, ¿no? En la música, en la arquitectura, en mil facetas de la actividad humana, y en la cocina se da con esta sobreposición de ingredientes. Entonces vamos a ver un mole, vamos a hacer el caso del mole. El mole sin el azúcar que habían recogido de la India los árabes, que ya usaban el azúcar, sin el azúcar para el chocolate y hacer el chocolate que nosotros conocemos ya, que es el cacao endulzado. Recordamos que el cacao no es lo mismo que el chocolate, son dos cosas distintas. Después, la canela, un mole sin canela no tiene sentido. El comino, de la misma manera. Las almendras y las nueces. Estamos hablando de ingredientes completamente árabes. Entonces, nosotros recibimos eso de esa expresión artística que se da también en la gastronomía, la recibe con esa sobreposición de ingredientes. Todo lo que era maximalista era lo mejor, era entre más cosas tuviera, recargado, ¿me entiendes? Entonces, la cocina mexicana recibe esa expresión y hace el mole. Y el manchamanteles, por ejemplo, el manchamanteles también, la combinación de frutas con especias. Los chiles en nogada. Por supuesto, los chiles en nogada es igual. ¿Qué sería de un chile en nogada sin la canela en la nogada? Y la granada. Y la granada, que a mí es algo que me dio mucha risa, estando en Turquía y en Marruecos, así como nosotros en México tenemos estas señoras que hacen sus juguitos en la mañana, que parten su naranja y te la exprimen y te vas a la oficina con tu juguito, existe la misma versión pero con granada. O sea, exprimen la granada en una especie como de exprimidor para el sitio de naranja y te dan la granada. Y esto es en la zona de todo lo que es el Magreb y Levante. A ver, ¿y los postres? Igualmente. Hablando de barrocos. Esos postres súper dulces y chiquititos, los vemos cuando vas a Puebla, cuando estás en Puebla, cuando ves esos postres, que los ves todos chiquititos y súper dulces, y te vas, por ejemplo, y cierras así los ojos y te imaginas que estás en Turquía, que estás en Líbano, que estás en Marrakech, y ves ese mismo formato de pequeñas confites, la confitería es muy chiquitita, y son hiper dulces, y solamente comen uno. No somos ahí sí no somos partidarios, porque los mexicanos tienen que acabarse en la canasta. Ellos no, ellos toman el té con un poquito con un postrecito chiquitito, un baklava, un mamul, o una cosa súper dulce, hecha a base de nueces, claro, pistaches, piñones. Entonces, nosotros tenemos esta influencia, ¿por qué? Tenemos el jamoncillo, lo heredan, los turrones españoles los heredan de los árabes, y nos lo traen, y nosotros los convertimos en los de Pepita, los gallitos del Día de Muertos. No es más, ahí todo el mundo dice, ay, es que eso es mexicano. No, si tiene azúcar. Claro. Oye, herencia náhuatl, herencia del México prehispánico. No tiene azúcar. Claro, déjame decirte una cosa, que el tiempo ya se nos terminó, desgraciadamente. Yo te invito para que sigamos una segunda parte de claro, este programa. Claro, súper invitado y además agradecido. Mucho más que hablar, ¿no? Sí, agradecido. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carvajal, maestro de chef y maestro de tiempo completo de la Universidad del Caribe. Gracias. Y bueno, el siguiente sábado seguimos hablando sobre este mismo tema, así que no se lo pierdan la segunda parte. Gracias, Juan.